Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar entonces con la quinta reunión respecto a mi propuesta de análisis del tema ciencias de la vida y psicoanálisis. En realidad, en el contexto del seminario internacional, es avances en ciencias de la vida y psicoanálisis. Hay un cambio de agenda por un problema particular mío, que la próxima que va a estar a mi cargo, en vez del 14 del 7 será el 7 del 7, y la última que voy a exponer va a ser el 15 de septiembre. En la próxima, hoy tengo muchísimo material, no creo que pueda concluir. Igualmente el plan de trabajo es que en la siguiente, si sigo en términos y concluyo hoy en la próxima, y si no en la mitad de la próxima, vamos a trabajar la ilusión occidental de la naturaleza humana de Sachlins, que se consigue. Es un librito que yo compré y Aide me dijo que todavía había por Mercado Libre. En librerías no sé cómo será, de Fondo de Cultura Económica. Para la formación del analista es imperioso. Hay críticas muy pertinentes y explícitas a las teorías freudianas y demás. Con lo que estamos trabajar Sachlins y su crítica a las ciencias de la vida y las concepciones de la sociedad, para nosotros es un enfoque un tanto distinto, porque nosotros trabajamos ciencias de la vida y su incidencia en las concepciones de lo particular del sujeto, pero aprovechamos del recorrido en antropología, sociología, etnología de estos autores. En economía de la edad de piedra, lo que trabajamos la vez pasada, la idea principal, no sé si lo dije con la claridad que correspondía, la idea principal y novedosa, y con la cual Sachlins aparece en la escena de los autores fundamentales de la sociología y antropología de la segunda mitad del siglo XX, es que es falso el argumento que dice que los que vivimos en el capitalismo moderno vivimos mejor que quienes vivían en la edad de piedra. Incluso se puede postular que vivimos peor. O sea, no es que desmienta las diferencias, Sachlins lo que ataca la idea es que se evoluciona siempre de lo peor a lo mejor, que estamos tomados en el proceso de evolución y que evidentemente los pobres salvajes que se dedicaban a la caza y a la pesca vivían en una inmensa y horrorosa pobreza, de la cual nosotros, afortunadamente, con el progreso de la sociedad y de la economía, hemos escapado. Ataca esa idea, es falsa. Yo tomé para trabajar con ustedes solamente los argumentos conceptuales fundamentales. Él, en su libro La economía de la edad de piedra, que yo les mandé el link para que se lo puedan bajar, porque ese libro sí que no se consigue, es que además da 250 ejemplos de distintas civilizaciones y culturas que verifican el argumento, hasta donde los ejemplos verifican argumentos. Hoy vamos a trabajar uso y abuso de la biología, y lo que eso va a servir para ver cómo un autor, en paralelo con nuestros desarrollos, llega al Big Bang del lenguaje y el discurso para todo análisis que se haga de la sociedad. Lamentablemente Sachlins no me conoció, entonces no pudo leer el Big Bang. Igual hubiese casi coincidido con su fallecimiento la publicación. Lo que es sorprendente es que no haya contado con la herramienta con la cual yo conté, que es la teoría cosmológica del Big Bang. Si lo hubiese tenido, van a ver, hoy vamos a trabajar las citas, cómo se le hubiese resuelto lógicamente el argumento.
En la próxima entonces vamos a trabajar la ilusión occidental de la naturaleza humana. Todo esto nosotros lo hacemos desde la perspectiva no solamente de estudiar los avances de las ciencias vecinas, en este caso las ciencias de la vida, sino también para realizar lo que bajo mi consideración, seguramente la de muchos de ustedes también, practicar la epistemología popperiana. Esto es que cualquier disciplina que se proponga como científica debe estar todo el tiempo presentando de una manera explícita y racional sus argumentos para ser criticados. Y la dimensión más específica de la posición científica es para ser autocriticados. O sea, el psicoanálisis lograría aproximarse a la concepción popperiana de ciencia si dejase de estar, como está hace 100 años, defendiéndose para lograr coexistir con las otras disciplinas criticándose. Y nada mejor para criticarse que tomar la crítica del otro para comenzar. Ver su pertinencia, su no pertinencia, no para defenderse. Y la autocrítica que es requerida por el psicoanálisis para que se aproxime a la concepción popperiana de ciencia, no a la baconiana, que es la hegemónica, que es la de la verificación empírica. Es tan hegemónica la baconiana de la verificación empírica que se dice que es la posición de Popper. La ciencia, según Popper, es aquella que está contrastada empíricamente, es falso. Popper se dedicó 60 años de su vida, no vivió 2000 años, vivió solo 90, se dedicó 60 años de su vida a publicar libros, dar conferencias y seminarios desmintiendo esta teoría que sigue siendo hegemónica. Algo así como que Lacan se dedicó 30 años de su vida a demostrar que él no era freudiano para que todo el mundo crea que es freudiano. Lo que hace el psicoanálisis en lugar de esto, y que considera el avance del psicoanálisis, es no solo defenderse, sino ahora que ha aflojado un poco la defensa, porque ya el psicoanálisis venía perdiendo 11-0 en el primer tiempo, o sea, ya defenderse, ya los jugadores se juntaron y dijeron, vamos a intentar hacer un gol, porque ya este partido lo perdimos, pero al menos la dignidad de hacer un gol y festejar un gol es las parentalidades hoy. Los géneros hoy. Se cree que con eso se está en el avance, ¿se entiende? Pero a partir de la misma teoría de 1900. O sea, lo que se considera como avances en psicoanálisis es estudiar cómo la realidad cambia. O sea, decir, como decimos todos los postmodernos, qué mal que está todo, ¿eh? Qué mal que está todo. ¿Viste? ¿Leíste hoy? Una señora se tropezó porque un pitbull la atacó y se fracturó el meñique. ¿Viste la noticia? Esto, hay que hacer algo con los pitbull. Esa es una noticia de cualquier periódico de lo mal que estamos hoy. Pero eso no significa nada que tenga que ver ni con el avance ni con la crítica en el estilo científico, porque el estilo científico es, pero ¿cómo leemos las modificaciones de las parentalidades hoy? ¿Se entiende? Por ejemplo, en psicoanálisis, las parentalidades hoy se las estudia como las diferencias respecto a como Freud describió las parentalidades. Freud describió que las parentalidades es que la madre tiene un vínculo libidinal y libidiniza a su hijo, que el padre se mete ahí en el medio y corta el vínculo, no sé cuánto de no sé qué cosa, poniendo la ley. Ahora ya los padres no ponen tanto la ley, ¿entienden? O sea, la parentalidad de hoy es la diferencia con lo que describió Freud, pero lo que describió Freud sigue siendo un canon. Eso convierte al psicoanálisis en algo que en el sentido popperiano no es científico, porque se mantiene inalterable como teoría. Se lee siempre con la misma teoría. No hay que desesperar con esto, ¿eh? Tampoco, ni con el pitbull, ni con el psicoanálisis. No es tan desesperante. Por ejemplo, si ustedes observan
el advenimiento como hegemónica de la teoría heliocéntrica a partir del fin del medioevo y el comienzo de la Edad Moderna. Si ustedes observan ese momento, tienen que saber que en el 300 antes de Cristo, o sea, 1500 antes, los griegos ya habían llegado a la teoría heliocéntrica. Lisa y llanamente. Es evidente que la Tierra gira alrededor del Sol. En el 300 antes de Cristo. Pongan en Google teorías heliocéntricas. O sea, no es ningún misterio. Y estuvo durante 1500 años congelada esa verdad hasta que cambió las circunstancias intelectuales para poder pensar las cosas, tal que esa teoría vuelve a ser tomada como la correcta. 1500 años después. Esperemos que nosotros con el pic de Apolo no tengamos que esperar 1500 años, porque bueno, no va a haber nada dentro de 1500 años. En la perspectiva posmoderna, digo, no va a haber petróleo, no va a haber agua, todo va a ser China, y no va a haber Argentina, porque todos se van a ir, no va a haber nada ni Latinoamérica, todo va a ser narco. Pero una buena idea puede tardar 1500 años en resurgir. Esa es otra crítica que hay que obtener de la historia de la ciencia para atacar la idea de que la evolución del capitalismo significa una mejora respecto a los pueblos que vivían de la caza y de la pesca, ya que la ciencia tampoco evoluciona así, como propone Freud. Los niños, los primitivos, ¿no?, evolucionan tanto que se parecen a Occidente, a hombres, a profesionales de clase media, en una evolución que inexorablemente se produce. No es así. La evolución de las ideas científicas tampoco le es aplicable esta idea, también hace así. E incluso hay autores que dicen que hace así. Parménides, Heráclito. Parménides, Heráclito. Platón, Aristóteles. Platón, Aristóteles. Los 1500 años son aristotélicos. Ahí reinó la posición materialista, naturalista de Aristóteles. 1500 años. Después volvió con neoplatonismo al final del medioevo. Ahora estamos en un periodo aristotélico tremendo, como si fuese un péndulo. Y podría ser una idea de pensar que hay problemas que trascienden las épocas para convertirse en toda la historia de la ciencia, donde hay un péndulo. Si quieren, después les paso bibliografía para leer eso. Bueno, miren, nosotros hemos llegado a 1950. ¡Ja! Tremendo, 1950 en nuestras manos, la televisión. Bueno, entonces, lo que vamos a atacar es esta idea que son hegemónicas en psicoanálisis. Las dijo Miller, las sostienen todos los psicoanalistas en el sentido de todos aquellos que nos dicen que no. Con lo cual tienen que... Vieron que el universal se critica por la parte... La universal afirmativa, la contraria es la particular afirmativa. Que sí que para todos X ustedes tienen que conseguir al menos uno Y. Para que ustedes digan, no todos los psicoanalistas piensan así, bueno, tienen que traerme el título de un artículo de un libro donde un autor diga que no es así, que no seamos nosotros. Bueno, entonces de Jacqueline Miller, de Biología lacaniana y Acontecimiento del Cuerpo, la vida es la condición del goce. Nuestra propuesta es, no, el significante es la condición del goce. Platón, la idea; Aristóteles, la materia, la sustancia. Platón. Parménides, el ser es y el no ser no es. Heráclito, las cosas son y no son al mismo tiempo. Y son clases de 1999, dictadas por Miller, las que aparecen aquí en Biología lacaniana y Acontecimiento del Cuerpo. Y la segunda, entonces, y es precisamente lo que Lacan llamó la jouissance, el goce. El goce como concepto de Lacan, si él hubiese dicho el goce como concepto mío, yo no hubiese traído la cita, porque no estamos trabajando Miller. Yo dicté en apertura un curso casi anual
sobre Miller, pero no es este el contexto. Dice, el goce como concepto de Lacan responde a esa unificación de la libido y la pulsión de muerte. Goce mortífero. Es sencillo, ¿entienden? Goce es gozo, disfruto de algo que es mortífero. Lo vamos a tener que trabajar porque Sachlins lo toma como argumento. Introducción al método psicoanalítico, página 190. Estos textos yo ya los comenté también en... Los textos que trabaja Sachlins, hoy me di cuenta, tenemos la suerte de que los hemos trabajado todos, juntos. La bibliografía de Sachlins yo la comenté, así que venimos bien, ¿entienden? Hay cierta comunidad de ideas que nos lleva también a abrevar de las mismas fuentes y a criticar a los mismos autores, como la sociobiología de Wilson. Entonces ahora, el trabajo de hoy, uso y abuso de la biología, una crítica antropológica de la sociobiología. Marshall Sachlins, siglo XXI, 1990, Sachlin lo publica en 1976 y Sociobiología de Wilson es de 1975. Wilson es quizás una de las personalidades, seguro debe estar entre los 100 científicos más importantes del siglo XX, en total, con Einstein, Heisenberg, Wilson, por su aporte a la concepción de la sociedad. Sociobiología tiene como subtítulo la nueva síntesis. Todas las disciplinas humanísticas, ética, filosofía, psicología, todas esas, más bien psicoanálisis, todas esas quedan disueltas y se funden en sociobiología. El que propone esta reducción es entomólogo. Y su trabajo, ahora tengo la duda, no me acuerdo si era con los mosquitos o con ciertos caracoles, no me acuerdo. ¿Entienden, no? ¿De dónde? Miren el salto, es notable, ¿eh? ¿Entienden? Quien produce la base teórica a partir de la cual las ciencias de la vida se orientan como están orientadas hoy y han infectado plenamente las concepciones psicoanalíticas para suponer que el goce proviene de la vida, quiere decir que para estudiar el goce hay que estudiar la vida. ¿Qué vida? La vida según la biología, o sea, el microscopio y las células. Como suponía Freud, ¿eh? Freud decía, todo esto que estamos diciendo dentro de 20, 30 años va a ser resuelto por la biología. Ahora estamos balbuceando porque no hay suficientes avances biológicos. Bueno, aquí están los avances biológicos. Yo le pido disculpas, no me acuerdo, pero lo pueden poner Wilson. ¿Cómo es? Edmond o Wilson. Van a poner y busquen si era, no sé si era con los mosquitos. O sea, entienden, ¿no? Se deduce nuestra posición de los mosquitos. Está bien que alguno de nosotros no ha superado eso, pero bueno. Bueno, y también yo le he dedicado un par de noches de apertura a este libro de Wilson. Totalmente recomendable para estar advertidos de dónde proviene la concepción del goce de los psicoanalistas. De Wilson, no de Lacan. Hormigas. Claro. Él estudió cómo se pasan los mensajes las hormigas. Con las antenitas, ¿vieron? Insectos. Y sí, el hormiguero. No le dio para las abejas porque es más difícil, pero ¿no? ¿Cómo saben las hormigas a dónde tienen que ir? ¿Dónde está la comida? ¿Cómo saben? Ustedes podrán decir, una descubrió una planta que Alfredo plantó la semana pasada, volvió y no hay nada. Que ya me pasó este año, me pasó tremendo. En 2 días, un arbusto así, esas negras son tremendas las devoradas. ¿Cómo saben? Cuando encuentran la planta que yo planté, la primera, ¿cómo saben las otras a dónde ir? ¿O cómo saben a dónde volver? ¿O cuánto hay que traer? ¿O cuándo hay que dejar de traer porque ya está? Se pasan información. Él tiene una teoría sobre cómo se pasan la información las hormigas. Y de ahí deduce la nueva síntesis de toda la concepción del ser humano. Bueno, la cita que les traje la vez pasada porque me tenté y no pude evitarlo. En mi época explicó, es una cita de Erdmann,
En mi época solíamos plantearnos la cuestión que es la eterna cuestión. Si es eterna, no termina ahora tampoco. No es antiquísima, ¿entienden? Antiquísima era de hace mucho hasta ahora. Eterna es siempre. La eterna pregunta ¿qué es el hombre? Y ustedes hoy en día la contestan diciendo era un mono. Empeoramos. Una hormiga. Era una hormiga. Que evolucionó, ¿entienden? Un mono evoluciona un poquito, más cerebro, más corteza, más corteza, más corteza. Te da el hombre. Bueno, ahora a trabajar. Tenemos que estudiar. No nos queda otra. Esto no es charlando. Leo, ustedes pueden seguir. El problema intelectual central se reduce a la autonomía de la cultura y al estudio de la cultura. Si ustedes quieren, pueden sustituir cultura por goce. Entonces, el problema intelectual central se reduce a la autonomía del goce. ¿Cómo se puede entender el goce autónomo al cuerpo biológico? La autonomía. Y al estudio de la cultura. ¿Cómo se puede estudiar eso que hace falta plantear como autónomo? Sociobiología, Wilson, 1975, pone en peligro la integridad de la cultura como una cosa en sí, como una creación humana distinta y simbólica. En lugar de una constitución social de significados, ofrece una determinación biológica de las interacciones humanas que tiene su fuente en la tendencia evolutiva general de los genotipos individuales a maximizar su éxito reproductivo. Entonces, en lugar de proponer eso, propone, en lugar de la constitución social de significados, ¿qué significa vida? ¿Qué significa muerte? ¿Qué significa madre? ¿Qué significa padre? ¿Qué significa amor? ¿Qué significa agresión? ¿Qué significa muerte? Muerte puede ser la realización gloriosa o puede ser el fin patético que nos espera a todos. ¿Qué es la muerte? Ofrece Wilson una determinación biológica de las interacciones humanas, mucho goce mortífero. ¿Por qué hay tantos adictos? Porque hay mucho goce mortífero, no limitado por el padre que tiene que poner límite al goce, que tiene su fuente en la tendencia evolutiva general de los genes, el genotipo, individuales para maximizar su éxito reproductivo. O sea, para colmo, lo que se plantea es que nosotros hemos llegado a ese punto por la evolución biológica. Y la evolución biológica, como ya trabajé con ustedes, tiene implícita la idea en Wilson, pero en todos nosotros también, que se busca siempre maximizar. La pregunta del paciente, ¿qué gano yo con esto? Yo fumo 40 puchos por día. Ya mi médico me dijo que si fumo un paquete más, soné, no zafo. Decidí ir del psicólogo. Voy al psicólogo y le digo, ¿qué gano yo volviendo a fumar? ¿Entienden la idea? Tiene que haber una maximización, una ganancia. Es una nueva variedad del utilitarismo sociológico. Las sociedades buscan su bien. Rusia atacando a Ucrania, según el Papa, Ucrania atacó Rusia, pero bueno, se puede decir de las dos maneras, Rusia atacando a Ucrania o Ucrania atacando a Rusia, según la versión del Papa Francisco, están buscando su bien. Van a ganar algo, ¿entienden? Y no se puede pensar que no tiene nada que ver con la búsqueda del bien, ni del pueblo ruso, ni de Putin, ni del presidente ucraniano, ni los judíos, que no hay una búsqueda del bien. Todos los análisis es, bueno, ¿qué busca la OTAN con esto? ¿Qué se quiere ganar? Es una nueva variedad del utilitarismo sociológico, pero traspuesto ahora en un cálculo biológico del provecho sacado de las relaciones sociales. O sea, de las relaciones sociales lo que hay es un provecho, una ganancia biológica. O sea, que es mi cuerpo, con sus genes, el que busca la ganancia en todas las interacciones. La siguiente. Le tenemos que dar, si hay preguntas me interrumpen, si hay objeciones me interrumpen, si no hay que pensar estas cosas mucho, volver a leerlas, volver a pensarlas. Hay que estudiar, hay que investigar. La biología, aunque es una condición, acá es donde le faltó el Big Bang. La biología, aunque es una condición absolutamente necesaria para la cultura,
es igual y absolutamente insuficiente. 2 puntos. Van a ver que él mismo desarrolla este argumento que es bastante insuficiente. No dice acá, no tiene nada que ver. Van en paralelo, no tienen nada que ver, no se cruzan, como Corrientes y Córdoba. Las dos avanzan, con las paralelas. Avanzan, pero no se cruzan. Es completamente incapaz la biología de especificar las propiedades culturales del comportamiento humano o las variaciones que experimentan estas, las variaciones de un grupo humano a otro. O sea, ¿por qué Europa progresa y América Latina está en retroceso? ¿Por qué tal pueblo desapareció y tal pueblo progresó? ¿Por qué algunos son monoteístas y otros son politeístas? ¿Por qué algunos son ateístas? La biología no sirve para explicar eso. Avanza Sachlins. No hay una relación necesaria entre el carácter cultural de un acto, institución o creencia y las motivaciones que la gente pueda tener para participar en él o en ella. Esto es difícil, ¿eh? Lo leo de vuelta. No hay una relación necesaria. No es que no hay una relación, ¿eh? No hay una relación necesaria. Este es un autor que tiene argumentos bastante pulidos, ¿eh? Es como Lacan, ¿no? Para digerirlo hay que... No hay una relación necesaria entre el carácter cultural de un acto, institución, la iglesia, el Estado, o creencia, Dios, politeísmo, muchos dioses, y las motivaciones que la gente pueda tener para participar en él o en ella. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué vos adherís a algo? ¿Por qué vos adherís a algo? ¿Por qué vos rechazás algo? ¿Por qué? Y damos cada uno nuestro testimonio. Sachlin dice que no hay una relación necesaria entre por qué nosotros adherimos a una idea o a una institución y nuestras propias creencias. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué hay peronismo en Argentina? El peronismo es el movimiento político más antiguo de la historia de Occidente. No hay ningún país que tenga Perón, sería 1940, 1940, 1941, 42. Así que serían 60, más de 80 años. El PRI en México, los partidos más tradicionales y antiguos en el ejercicio del poder, el peronismo podría llegar a ser el más antiguo. ¿Ok? Si nos preguntamos las motivaciones por las cuales en Argentina, y solo en Argentina, hay peronismo, no podemos obtener una respuesta a ello suponiendo que la respuesta que dan cada uno de ustedes que son peronistas de por qué adhieren al peronismo. Porque es justicia social, porque es justa, libre y soberana. ¿Entienden? Yo adhiero a esas ideas porque está lo mejor, porque está lo peor. ¿Entienden lo que hay? Lo que propone él, que hay una separación entre las motivaciones individuales que me hacen suponer a mí por qué adhiero a algo y la existencia de eso en mi sociedad. Aunque creo que la teoría de la sociobiología posee una dimensión ideológica intrínseca, una profunda relación histórica con el capitalismo competitivo occidental. O sea, ¿por qué surgió la teoría sociobiológica? Porque tiene una profunda relación histórica con el capitalismo competitivo y occidental. ¿Por qué Miller piensa lo mismo que Wilson? Es notable. Miller estudia, no sé, pacientes en su consultorio y Wilson hormigas en su hormiguero. O sea, es notable que hayan llegado a lo mismo, porque hay una coincidencia muy fuerte con la hegemonía ideológica del capitalismo en nuestra época. Este es un hecho que ha de ser analizado cultural y significativamente. Este hecho a su vez es cultural, no biológico. ¿Entienden? Este hecho ya es también un hecho cultural. ¿Por qué Occidente ha llegado a concebirse a sí mismo sociobiológicamente? Otras sociedades no.
Debido precisamente a que la falta de acuerdo entre el carácter del acto ideológico y la calidad del intento excluye cualquier fácil explicación individualista. Yo soy peronista porque mis padres tuvieron la primera casa con el peronismo. Nunca tuvieron casa hasta que Perón hizo un plan de casa, que es la explicación individualista, ¿entienden? Nosotros venimos de una familia que siempre vivió de alquiler, esa es la explicación individualista. Traje algunos ejemplos de hoy, no, de ayer. Traje ejemplos de ayer. Uno de La Nación y uno de Página 12, así estamos. La confrontación queda dentro de la cajita. La siguiente, entonces. La controversia ideológica provocada por la sociobiología constituye en sí misma un importante fenómeno cultural. Ahí está. ¿Por qué todo el mundo cree que el goce proviene del cuerpo? Todo el mundo es los psicólogos, los sociólogos, los psicoanalistas, kleinianos, anafreudianos, millerianos, lacanianos, solerianos, los antropólogos, los sociólogos, los economistas. Ya le propuse varios textos de economía, El Cisne Negro y Portarse Mal, que son bestsellers de economía, para que puedan leer cómo efectivamente ya son varios los autores que diagnostican este problema, que el cálculo de cómo se va a comportar la gente frente al descenso del precio de los bitcoins, ¿conviene comprar o vender bitcoins? Que ahora valen 60% menos que hace 3 meses, o sea, valían $60.000 y ahora valen 21.000. O sea, gente que tenía $60.000 ahora tiene 21.000, gente que tenía 60 millones ahora tiene 20. Es cierto que hace 15 años tenía $1 y pasaban a tener 10 millones. ¿Qué conviene hacer? Y por un análisis matemático, y lo que los matemáticos y economistas dicen, pero la gente se porta mal. Por eso el libro se llama Portarse Mal. Porque lo que hace la gente no tiene que ver con un cálculo de maximización. O sea, cuando los precios están bajos, ¿qué hay que hacer? Guardar, no vender. Cuando el precio está alto de lo que vos tenés, vendés. La gente, ¿qué hace? Al revés. Cuando empieza a bajar, salen todos corriendo a vender. Todo el mundo dice, no venda. Todo el mundo vende. Y es al revés de lo que conviene. Pero decir es al revés de lo que conviene es porque ya se supone que se hace lo que conviene. El concepto. Volvemos para atrás. El ejemplo entonces de El País, España, lo pueden hacer ahora, clic en el celular, o La Nación en Argentina, porque La Nación levantó el artículo del País de España. Pregunta, ¿por qué La Nación levantó el artículo de El País, España? La Nación Argentina, ¿por qué levanta el artículo? ¿Por qué cree que levanta ustedes La Nación? Porque La Nación calcula que conviene poner esa noticia. ¿Cómo se llama esta modelo, no, estos actores que se pelearon? Esos. Bueno, ella se tiñó de rojo. ¿Se imaginan lo que sería si ella, no sé qué color de pelo tiene, me parece que es rubia. Bueno, imaginen que hoy a la tarde se tiñe de rojo. En todos los diarios sale que se tiñó de rojo. ¿Por qué? Porque los editores de los diarios calculan que eso interesa. Ningún editor de La Nación o del País de España va a tomar la conferencia de Alfredo de hoy. Ni en pedo, no sucedería ni en 1500 años. Pero levantó esta noticia. La isla que reveló la esencia del ser humano. Ah, la pelota. La isla, lo tengo acá el artículo, pongan ustedes en Google. Obviamente se refiere a Islandia, que tiene poca gente, no Inglaterra, UK, sino Islandia, que son 120.000, y un tipo, Kari Stefansson, descubrió la esencia del ser humano. La pelota. Más que como la angustia al pene, la envidia al pene, la angustia de castración, más, porque es todo el ser humano, desde los griegos hasta los rusos, los ucranianos, el Mossad, todo, el peronismo, todo. La isla que reveló la esencia del ser humano. Yo me lo bajé el artículo porque dije, ya está, suspendo la reunión, ya está, transmito, le paso el link. Acá aparece Ciencias de la Vida.
Mira que estuve buscando a alguien que utilice ciencias de la vida y no conseguía. Este artículo, que es de un periodista que se llama Manuel Ancede, que escribió el artículo, dice que lo entrevistó a... es para leer, Kari Stefansson, que tuvo un largo diálogo con Bobby Fischer, que se fue a vivir a Islandia cuando se volvió loco total Bobby Fischer. Claro, el campeón mundial que ganó la gran partida de Estados Unidos, Rusia, a Kasparov, sí, se volvió loco total y se convirtió en antisemita furioso porque decía que los judíos los perseguían por todos lados. Entonces se fue a vivir a Islandia porque calculaba que había casi nula presencia judía. Está todo contado aquí, ¿eh? Y tiene la esencia del ser humano, que es esta, miren. Es un pelotudo. Cualquiera que diga yo descubrí, o va directo al Borda o al Moyano, o es un salame total. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué es la vida? Y ofrece una respuesta sin lirismo, sin la lira, sin lirismo, sin poesía. Dice, la vida son todos los sistemas que se ensamblan a sí mismos, contienen ADN, permiten que ese ADN se copie y facilitan que sobre la base de esas copias se formen otros sistemas autoensamblables del mismo tipo. O sea, una boludez que nosotros estudiamos en el colegio secundario sobre la definición. Esta es la esencia del ser humano. Eso no importa, no es lo que estamos trabajando. No es que Kari Stefansson... Después te enterás que tuvo una empresa que se fundió para tener el genoma de toda Islandia y la compró otra empresa en $3.000 millones. Y que todo esto tiene además un proceso empresarial en el medio. Decode es la empresa que compró decodificar el genoma, Decode. Sino el problema es por qué lo publica El País de España, no sé ni qué posición tiene, si son de derecha, de izquierda, no sé. Una cosa tan pueril e insignificante. ¿Y por qué lo levanta el mismo día La Nación y lo publica en las primeras páginas de su edición de Internet? Eso es lo que estamos estudiando, ¿entienden? ¿Por qué todo el mundo cree que esta es la esencia del ser humano? Células que buscan replicarse. ¿Vieron la maximización, no? ¿La vieron? La vida son todos los sistemas que se ensamblan a sí mismos, contienen ADN, permiten que ese ADN se copie y facilitan que sobre la base de esas copias se formen otros sistemas. ¿Ven? ¿Ven la ganancia, no? Más y más y más, eso es la vida. Que además es falso. Además es falso, porque ese proceso, el de los cristales tienen el mismo proceso y no se los reconoce como organismos vivos. O sea, para colmo esta fórmula es tan mala que es incompleta, tan incompleta que la hace, pero es la esencia del ser humano. Y en el psicoanálisis es la esencia de todos nosotros, ¿o no? Si nuestra esencia no es la condición de goce, ¿cuál es nuestra esencia? ¿Cuál es el fin del análisis? Amigarse con la condición de goce. ¿Y por qué tenés que amigarte? Porque con eso no hay forma de pelear. ¿Y por qué con eso no hay forma de pelear? Porque es tu esencia. Ahora sí. Van a ver que es falso y mentiroso. La siguiente. El concepto tradicional, ahora viene ideas un poco más complejas, porque son dialécticas. Explícitamente dialécticas, un poco difícil. O sea, se va de S1 a S2 en un vínculo que es distinto al de S2 sobre S1, pero hace bucle, como la dialéctica hegeliana. Complejos, son sistemas complejos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar S1, S2, S3, S4, S5. Que no existe ese proceso, pero estamos acostumbrados a pensar que el pensamiento es así, no circular, sino lineal, como las cadenas de las representaciones de Freud, alfa, beta, gamma, delta. El concepto tradicional de selección natural ha sido asimilado progresivamente a la teoría de la acción social típica del mercado competitivo. Nosotros vivimos en mercado capitalista competitivo. Eso se lo asimiló a la selección natural. Se concibe que lo que se planteaba
en Darwin como selección natural coincide con el mercado competitivo del capitalismo moderno. Teoría característica de un desarrollo tardío e históricamente específico de la cultura euroamericana. Y eso es lo que pensamos nosotros. Se lo aplicamos a todo el planeta. De hecho, Freud se lo aplicó a todo el planeta en pasado y en futuro. Pero es la asimilación de la idea de selección natural a la idea de la competencia de los mercados del capitalismo del siglo XX. A partir de la idea de una reproducción diferencial que depende de unos cambios genéticos y ambientales fortuitos, la selección natural se convirtió sucesivamente en sinónimo de optimización o maximización de los genotipos individuales. O sea, se hizo a partir de ahí, porque... no me acuerdo de ninguna. No me acuerdo de ninguna. Porque algunas líneas automotrices siguieron produciendo y algunas líneas automotrices, ya vamos a ver en una... ¿Cómo? ¿No existe más? Buenísimo, excelente. Chrysler, no. Y porque Ford y Chevrolet se adaptaron mejor por los tipos de modelos de coches que hacían, se adaptaron mejor a los cambios aleatorios de las circunstancias, como por ejemplo la guerra que hubo y el aumento del precio del petróleo, porque la OPEP se enojó con la OTAN y decidieron aumentar el precio del barril, que eso era imprevisible, porque fue a consecuencia de conflictos bélicos. Pero algunas automotrices que tenían coches más chicos, estoy inventando, se adaptaron mejor a las nuevas circunstancias que aquellas pobres automotrices que tenían coches gigantes, como lanchas, y entonces se fundieron. A partir de la idea de una reproducción diferencial que depende de unos cambios genéticos y ambientales fortuitos, la selección... ¿Y por qué había hecho coches chiquitos 5 años antes? La que subsistió, porque tuvo un gerente que se le ocurrió fabricar. También es fortuito eso. Y ambientales fortuitos, la selección se convirtió sucesivamente en sinónimo de optimización o maximización de los genotipos individuales. Y por último, de explotación de un organismo por otro en nombre de una conveniencia genético egoísta. O sea, que la Ford compró a Chrysler, se la morfó por $4. La quiso comprar, valía 5.000 millones. Cuando las ventas de Chrysler empezaron a bajar, agarró la Ford o la Chevrolet o Audi o Fiat y ¡pluf! ¿Se entiende? Bueno, ahora un filósofo de referencia mío, ustedes verán, cada uno tiene los suyos. Me refiero a Manolito, el amigo de Mafalda. Manolito. Que era que era un amigo de Quino, de verdad. El hijo del almacenero, pero existió ese almacenero, está el nombre en internet y este es el hijo, es verdad. Bueno, nadie puede amasar una gran fortuna sin hacer harina de los demás. Esa es la idea. ¿Entienden? Aprovecha la expresión amasar una fortuna, como si fuese amasar con harina y agua. Nadie puede amasar una gran fortuna sin hacer harina de los demás. Nos vamos a imponer a aquellos que tengamos mejores condiciones para adaptarnos a las circunstancias aleatorias, y entonces si nos imponemos, si somos más ricos, más poderosos, tenemos más, es porque hemos logrado destruir a la competencia y el vínculo social se convierte en competencia. Bueno, si vos saliste con tus amigas todos estos martes, entonces a mí me corresponde salir con mis amigos los miércoles. Y ella le dice a él, pero vos no tenés amigos, no importa. Pero a mí me corresponde salir con mis amigos los miércoles. ¿Entiendes por qué no? Porque el vínculo social conyugal está entendido como competencia. ¿Y por qué vos vas a tener más ganancia que yo? Si vos obtuviste una satisfacción individual, ir a Villa Gesell con tus amigas un fin de semana largo, el próximo fin de semana largo me corresponde a mí. ¿Entiendes? ¿Por qué pasa si no, no? Me comes. Me empezás a devorar. Nadie más una fortuna sin hacer harina. Yo sería el tonto, yo sería la tonta que me quedo en casa con los chicos que ya me tienen harta, y vos, claro, disfrutando de tus amigos,
O sea, los vínculos sociales están entendidos así. Las discusiones en el Congreso, las discusiones de los amigos a dónde van a comer, no, bueno, siempre vas a elegir vos. No, bueno, ahora nos toca elegir a nosotros. Bueno, ¿a dónde quieren? No sabemos. No sabemos, decís vos, pero nos correspondía a nosotros elegir, ¿eh? Porque todos los vínculos están entendidos como una rivalidad tácita. Mi goce no coincide con tu goce. Tú defiendes tu goce, yo defiendo mi goce. Ahí los psicoanalistas responden a la pregunta, pero ¿y el otro entonces qué lugar tiene? Medio de satisfacción de mi goce. O sea, ¿me la cojo o me lo cojo? O sea, lo uso para la satisfacción de mi goce. Y se dice así, ¿eh? Y uno dice, pero y bueno, lo dice Freud así, ¿eh? ¿Y para qué el matrimonio y el vínculo estable con una mujer? Porque Freud piensa todo de la perspectiva del hombre. Y Freud dice, bueno, para encontrar las satisfacciones que mi cuerpo me reclama, y el matrimonio es no tener que salir a buscar todas las noches una mina. ¿Se imaginan? Invitar a tomar un café, después invitar a cenar, después llevarle flores. ¿Qué si la tengo a mi mujer? Rompe las pelotas, pero si la tengo a mi mujer en casa... No. Es el modelo freudiano explícito, ¿eh? Yo lo digo groseramente, nada más. Freud lo dice más pipí cucú, pero es esa la idea. Un paso más. No sé si lo podrán seguir, si estarán de acuerdo o no. Yo lo planteo por la necesidad lógica del argumento. Y en realidad no se enojen, pero hago caso omiso de ustedes. Si ustedes lo siguen, no lo siguen. Si entendieron, si no entendieron. Si están formados en el pensamiento de tal manera que esto les es accesible o no, no les estoy enseñando, no es pedagogía, ¿entienden? Yo presento el argumento con todos los requerimientos que yo creo que hace falta que tenga para establecer una posición que es la autocrítica del psicoanálisis para que nuestros conceptos no sean mitos propios y exclusivos de cierta ideología social de la época. Estamos, sí. Desde que Hobbes colocara a la sociedad burguesa que conocía en el estado de naturaleza, ¿entendieron? Hobbes concibió que la cultura que conoció, así, el cachitito que conoció, es la naturaleza. Es lo mismo que Freud. Supusieron que la pequeña sociedad que conocieron, Viena, es el universo, es la naturaleza misma. Desde que Hobbes colocara a la sociedad burguesa que conocía en el estado de naturaleza, la ideología capitalista ha estado marcada por una dialéctica recíproca, de S1 a S2, S2 a S1, una dialéctica recíproca entre las concepciones populares de la cultura y la naturaleza. ¿Entienden? Las suposiciones de lo que es cultura y la suposición de lo que es naturaleza. Y una se alimentaba dialécticamente de la otra. La naturaleza es como la cultura. Y la cultura es como la naturaleza. Cada una de ellas supuestas por una ideología propia de este estado de desarrollo de nuestra sociedad. Que para colmo se lo hizo equiparar a la naturaleza humana. Concebida a la imagen del sistema de mercado, la naturaleza imaginada pues culturalmente, ¿entendieron? Concebida a la imagen del mercado. La naturaleza es como un mercado, o sea, todos contra todos. Y los que tengan más ganancias quedarán. Los monos, los hipopótamos, las serpientes, las hormigas. La naturaleza es todos, incluso las células, la lucha de las células cancerígenas contra el cuerpo luchando contra las células cancerígenas. ¿Vieron cómo se habla incluso para la enfermedad? Bueno, está dando una gran batalla a su cuerpo en contra del factor patógeno. Una lucha, vamos a ver quién gana. El enemigo es muy grande, fue vencida por el enemigo después de una larga enfermedad. Concebida a la imagen del sistema de mercado, la naturaleza imaginada pues culturalmente, ha sido usada a su vez para explicar el orden social humano. Del sistema de mercado se supuso lo que era la naturaleza, y una vez que se supuso lo que es la naturaleza, se tomó el modelo de la naturaleza para explicar cómo es la sociedad. Y viceversa, en un intercambio recíproco sin fin entre, ¿cuáles son las dos suposiciones? Darwinismo social y capitalismo natural. Y ahí tienen las mezclas, ¿vieron?
darwinismo social. No, Darwin es para la biología nada más. Darwinismo social y capitalismo solo para las sociedades, no, capitalismo natural. Ahí se ven cómo están embebidas las dos posiciones. Mi intención sería que se den cuenta de que estamos hablando de psicoanálisis todo el tiempo. Mi intención. Y estoy generando los argumentos como un adoquinado para poder pensar una crítica razonable a aquello que del psicoanálisis está llevando al psicoanálisis a su extinción. Ya habrán conocido colegas que digan, bueno, pero todo goce, goce, goce. Vieron que ya el estado ya es de inanición, porque todo se explica con el goce, el goce. Pero es la consecuencia de haber llevado este modelo al extremo. El psicoanálisis está ahora en el extremo, como ninguna otra ciencia social, de este vicio. Darwinismo social y capitalismo natural. Bueno, si a su amigo le fue mejor, le dice la psicóloga, si a su amigo le fue mejor, ¿quién tiene razón? Si a su, vamos a hacerla mejor. Si a su cuñado le fue mejor, ¿quién tenía razón? Él tiene 3 sucursales ahora y usted está vendiendo domicilio por domicilio. ¿Quién tenía razón? Su cuñado. ¿Entienden por qué? Porque por darwinismo social, este se impuso, le fue comprando todos los sectores de la fábrica a este se quedó con el cochecito vendiendo puerta por puerta y este ya tiene 3 sucursales. La mujer del paciente dice lo mismo. Y el cuñado también dice lo mismo. Ah, cuánta razón tenía. Ahora, el cuñado tiene úlcera perforada, colitis ulcerosa y cáncer montado en la colitis. Y el que vende domicilio por domicilio se toma su cafecito al mediodía, pancho. La mujer le dice, vendiste y poco. ¿Vieron los taxistas durmiendo en el taxi? Yo siempre cuando los veo durmiendo así en la siesta digo, le debe decir que trabajó todo el día la señora. O lo ves en el bar conversando horas y horas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que quizás le va mejor al que tiene menos plata. Menos sucursales, menos empleados. Incluso más deudas. Por eso era importante leer La economía de la Edad de Piedra. ¿A quién le va mejor? Si lo leen, ese libro es interesante, van a ver que vivían en la felicidad. Las sociedades de cazadores y pescadores vivían en la felicidad y nosotros en la miseria. Nosotros tenemos todo el tiempo la sensación de que ya nos agarra la miseria, de que se acaba. Se acaban nuestros ahorros, se acaba nuestra salud, se acaba el petróleo, se acaba el agua, se acaba la democracia, se acaba la cultura, se acaban los colegios, se acaban los sanatorios, ya no hay más nada, no quedó nada, todo el mundo se va. ¿Vieron cómo nosotros vivimos en esas? El malestar, el tremendo malestar posmoderno, es un malestar que nos tiene que hacer pensar, pero entonces estamos mejor. No llegamos aquí para buscar estar mejor y fracasamos en el intento. Llegamos aquí por la evolución de la cultura propia de cada sociedad. Pero la idea de que estamos mejor es una idea muy compleja porque si creemos que por tener más ingresos per cápita estamos mejor, hay que estudiarlo sociológicamente porque teniendo muchísimo más ingresos per cápita, la sensación de miseria aumentó más todavía. Si el ingreso per cápita se multiplicó por 3 en los últimos 50 años, la sensación de miseria se multiplicó por 10. Considerada de un modo general, la sociobiología vulgar consiste en la explicación del comportamiento social humano como la expresión de las necesidades e impulsos del organismo humano. Freud a la letra. Díganme qué de esto no. Considerada de un modo general, Sachlin tiene un capítulo sobre sociobiología vulgar y sociobiología científica. Lo tomé del capítulo sociobiología vulgar. O sea, lo que la gente cree que es la explicación de cómo funcionan las cosas a nivel social, que es, ya se sabe, por Sachlin, que mezcla la naturaleza y la sociedad, porque ahora se nos confundió, ya que creemos que la naturaleza funciona como la sociedad capitalista y que la sociedad capitalista funciona como la naturaleza, que hemos supuesto que funciona como la sociedad capitalista, todos contra todos.
Homo lupus homini, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Que parte de la siguiente idea, de que el lobo del lobo. ¿Entienden? Pues si no, ¿por qué pone el lobo? ¿Por qué no pone Snoopy? Homo Snoopy homini. No. Pero eso es suponer, ¿entienden? Es suponer que también en la naturaleza están todos contra todos. Como si fuese Ford, Chrysler, Fiat, Hotmail, Google, Gmail, todo contra todos. Compró, se la comió. ¿Vieron que se dice se la comió? Como si fuese una víbora que se come un corderito, se la comió. El Pac-Man, pero así suponemos que funciona la naturaleza y la sociedad, que son dos mitos propios de nuestra evolución sociocultural y nuestra concepción de la naturaleza y la sociedad. Nosotros tenemos que meter en el medio el sujeto, porque si no hacemos este trabajo no lo distinguimos y trabajamos así igual en el consultorio. Considerada de un modo general, la sociobiología vulgar consiste en la explicación del comportamiento social humano como la expresión de las necesidades e impulsos del organismo humano, habiéndose construido tales tendencias de la naturaleza humana mediante una evolución biológica. Esto es Freud a la letra, Salvo que para Freud quienes llegaron ahí es el hombre, clase media, sexo masculino de las sociedades de Europa Central. Después un paso más abajo están las mujeres, un paso más abajo están los niños y un paso más abajo están todos los negros, que para Freud a todos los otros que no eran clase media, hombres, profesionales, después está toda la negrada para Freud, todos los primitivos. La era de la economía de la edad de piedra es para atacar la idea de primitivo. Mira los estos que ven que vivían, trabajaban 2 días por semana, 4 horas, sin tener que ir a Costa Rica, ni a Jamaica, ni fumarse nada, tranquilo. No hay que pensar, para pensar la edad de cazadores y recolectores y pescadores, a las pobrísimas sociedades aborígenes que hemos destruido nosotros, que son todos alcohólicos y la delincuencia es catastrófica, pero eso es un producto de nuestra sociedad. Le robamos la tierra, le robamos la cultura, quemamos todos los códigos, arruinamos sus religiones, los matamos a todos. Los maoríes es un ejemplo de eso. Las películas de Disney son los maoríes, todos así, todos copados. Si ustedes leen las tasas de adicción y criminalidad entre los maoríes, es catastrófica. O sea, se los ha destruido de una manera inconcebible. En América fue peor. Entonces, acá viene pulsión de muerte y todo, ¿Constituye la violencia un acto de agresión y la generosidad en un signo de altruismo? Está discutiendo, bueno, quizás ustedes no participó en ninguno del seminario que dicté sobre sociobiología de Wilson y no leyeron. No sé si en este espacio o en otro de este año recomendé la bibliografía de neurociencia de 30 autores. Ustedes me dirán, 30 autores, Alfredo, déjame de joder. Estoy por el seminario 2 de la Kahneman, de 30 de neurociencia. No llego ni en 7 vidas. Hagan lo que puedan. No es problema mío. Ese no es problema mío, es problema de ustedes. Pero si leen Manes, ¿quién podría llegar a ser presidente de los argentinos en el futuro? ¿Podría llegar a ser presidente de los argentinos en el futuro? No sé por qué dicen que no. Pues, si puede ser Scioli, si puede ser Massa, puede ser Manes. ¿Por qué no? No, Menem ya murió, pobre. Ese ya no. Bueno. Menem fue 3 veces. 2 veces ejerció la presidencia y una la ganó y en el repechaje no se presentó. Pero las elecciones las ganó Menem. ¿Por qué ganó Menem? Ese es un buen ejemplo. Y porque el dólar era barato y se podía viajar. Lo que Sacklin dicen, eso no tiene nada que ver por qué ganó. Hay que analizarlo sociológica y antropológicamente, no porque cada uno cree que votó a Menem. Después se acuerdan cuál era el chiste, ¿no? Yo no lo voté. El chiste era, yo no lo voté. 3 veces ganó. O sea, 4 años, y después de 8 años de Menem, ganó las elecciones.
No se presentó al repechaje con Kirchner, pero ganó. Entonces la pregunta es, ¿constituye la violencia un acto de agresión y la generosidad un signo de altruismo? O sea, las neurociencias dicen que nuestras actitudes son de dos tipos, o altruistas, generosas, o violentas, agresivas. Como Freud, pulsión de vida, pulsión de muerte. Toda la humanidad y toda la historia y todos los pueblos reducidos a actos originados en la pulsión de vida y actos originados en la pulsión de muerte. Sachlin dice, ¿pero es lo mismo violencia que agresión? ¿Entienden? Un pitbull agredió a un niño. ¿Un pitbull puede ser violento? ¿O tu marido es violento? Es lo mismo. Es la reducción de un hecho social a un hecho natural. ¿Entienden? Y lo mismo del otro lado. La generosidad es signo de altruismo. Si ustedes leen los libros que yo les recomendé, los malos, no los que recomendé como buenos, hacen todo eso. Dividen todas las actitudes humanas, todas, en polarización muy sencilla que se pueden ver en los animales, tal como se supone que se comportan los animales. Los etnógrafos de Melanesia, así como los psicoanalistas de América, no sé por qué puso América, se murió antes que yo le pueda preguntar. Igual soy medio vergonzoso, no lo hubiese preguntado, pero así como los psicoanalistas de América, no sé, él es americano, pero no sé, los psicoanalistas de todo el mundo, testificarán gustosos que a menudo la agresión se satisface efectuando enormes e innecesarios regalos. ¿Entendieron lo que dijo? Incluso los psicoanalistas tienen razón en esto, porque a veces el acto más agresivo es hacer un regalo. El más agresivo. Hay un chiste de un libro de hace 2000 años que se llama El zorro en el gallinero, cuyo autor es un humorista israelí que se llamaba Efraín Kishon. Nada, insignificante, no se lo recomiendo leer. Dos amigos se pelean, dos íntimos amigos se pelean a muerte. A muerte. La familia se separa. Uno está estacionando en Tel Aviv en un parquímetro y no tiene monedas. ¿Qué lo parió? Debo una moneda. Viene el ex amigo con el que está peleado a muerte, viene así, mete la mano en el bolsillo, saca un shekel, ¡ping! Se lo pone y te dice chao. Lo recagó. ¿O no? Lo recagó el otro. Se imaginan cómo quedó el otro en este chiste, ¿no? Se imaginan cómo quedó. ¿Y el otro qué hizo? Le regaló un elemento de valor, una moneda, que es como un dólar, le regaló en un acto en el cual el otro tenía una necesidad, porque no tenía monedas. Entonces el otro le dio justo lo que éste necesitaba. Un acto que entre los bonobos, los monos que estudian todos los neurocientíficos, sería leído como generosidad. ¿Y acá qué fue? Toma, te cagué, toma. ¿Y ahora? ¿Qué le tiene que hacer el otro ahora para empatarle? ¿Entienden? Tienen que encontrarlo a este en una situación de necesidad y este justo estar ahí para salvarlo. O sea, ya está, le ganó. Dándole justo lo que... ¿El chiste les parece marciano? ¿O les parece que nos podría pasar a nosotros en cualquier momento? Ahora. Porque como dice el esquimal, los regalos hacen esclavos, igual que los látigos hacen perros. Es un dicho esquimal. La siguiente. En resumen, el razonamiento sociobiológico que va de la filogenia evolutiva a la morfología social se ve interrumpido por la cultura. Esta es la crítica a Freud. Esa evolución supuesta está interrumpida, que es el Big Bang. Todo mi librito sobre el Big Bang, ¿no lo pasé esto? Sí. En resumen, el razonamiento sociobiológico que va de la filogenia, o sea, de la evolución de los genes y lo que los genes buscan, a la morfología social, a cómo están armadas las sociedades, por ejemplo, la explicación de Freud por qué el matrimonio monogámico, Freud lo explica porque es la mejor satisfacción a los impulsos sexuales masculinos.
Lo que Sachlin dice es lo mismo que digo yo en el Big Bang del lenguaje. Esto queda interrumpido absolutamente. Antes dijo que era innecesario, absolutamente insuficiente. Ahora dice que queda interrumpido. Le faltó el modelo cosmológico del Big Bang. En el hecho simbólico, nos quedan 15 minutos, voy a seguir con las citas porque quiero llegar a un punto que es una idea. En el hecho simbólico se introduce una discontinuidad radical entre cultura y naturaleza. El Big Bang, lo que yo propongo en esas 100 paginitas es esto. Por eso les dije que cuando leí este libro, dije no hacía falta que lo escriba, tenía que recomendar este libro yo. Podría haber publicado un libro que las 100 páginas digan lean a Sachlin, lean a Sachlin, lean a Sachlin, lean a Sachlin. No existe isomorfismo, igual forma, isomorfismo, entre ambas exigidos por la tesis sociobiológica. O sea, la idea de que la cultura y la naturaleza tienen la misma forma, que es lo que se supone hoy, que es lo que se llama economía natural o darwinismo social, es lo que propone que hay una discontinuidad radical y que no tienen para nada la misma forma. No se puede encontrar en la biología ninguna explicación para las instituciones sociales como la iglesia, el Estado, el matrimonio, la familia, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Perdonen, es muchísimo. No los respeto en vuestro cansancio y seguimos. Leo, la proposición de las que están las páginas abajo, no indico las páginas porque ustedes tienen incluso este material. La proposición de que las emociones humanas se construyen culturalmente, aunque aquí es formulada sincrónicamente, este es un problema que él no pudo resolver, ¿ven? Porque dijo, la proposición de que las emociones humanas se construyen culturalmente, ¿cómo se construye? Las bases, las paredes, el techo, ¿no? Ustedes van a poner primero el techo, después las bases, después las paredes. Tienen que hacer los cimientos, construir. Tienen que construir. ¿Cómo se construye? Se parte de 0, 1, 2, 3, ¿no? Pero después se encontró con el problema que es sincrónico. ¿Se dan cuenta que si hubiese leído a Lacan, hubiese tenido herramientas para pensarlo? La proposición de que las emociones humanas se construyen culturalmente, ahí está el déficit argumentativo de Sachlin. Ahí el psicoanálisis le podía haber aportado por la vía de Lacan una buena solución conceptual. Aunque aquí, también el pobre, aunque estuvo en el Mayo francés y 2 años en Francia y con Claude Lévi-Strauss, es yanqui. O sea, no participó profundamente del movimiento estructural que se dio en Europa. Es anglosajón, o sea, también él padece de su cultura como nosotros. La proposición de la que las emociones humanas se construyen culturalmente, en realidad no se construyen, ¿entiendes? Es un Big Bang, es todo junto. Espacio, tiempo, masa y energía, todo junto. No es que primero el tiempo, después el espacio. No se puede argumentar así. Aunque aquí es formulada sincrónicamente, también se podría extender de modo filogenético como hecho recurrente de la vida social. O sea, nuestra filogenia es la cultura. ¿Entienden? La cultura determina la filogenia. La cultura está primero y los genes después. Uno dice, no, se fue el carajo. Como Clifford Geertz, 1933, la interpretación de las culturas, también le dediqué una noche de apertura al libro, la interpretación de las culturas de Geertz. En su momento me pareció exagerado y descontextuado, me faltaba lectura a mí. Como Clifford Geertz, antropólogo yanqui, famosísimo, importantísimo, nunca va a salir en El País de España, ni en La Nación de Argentina, ni en Página 12 de Argentina, ni en el diario oficial de La Habana o de Caracas. Como Clifford Geertz, importantísimo en su época, Cuando yo lo comenté, el libro de Geertz, ahora ya desapareció en la noche de las sombras. Como Clifford Geertz ha argumentado de manera convincente, decir que una disposición humana dada es innata, no es negar que también se produzca culturalmente. ¿Entendieron? La pulsión de muerte está causada por la cultura.
genéticamente. Antes de rechazarlo, dejen en suspenso. La biología de la humanidad ha sido conformada por la cultura. Esto es fuerte, ¿eh? Esto ya no es Hertz. Que es considerablemente más antigua que la especie humana tal y como la conocemos. La cultura es muchísimo más antigua que la especie humana como la conocemos. La especie es bien biológica, animal, la genética. La cultura es muchísimo más antigua que la filogénesis de la especie humana. ¿La especie humana cuál es? Homo sapiens sapiens. Nosotros somos de la especie, busquen en biología, especies, hagan así con el dedo. Cuando aparecemos nosotros, somos Homo sapiens sapiens. Esa es nuestra especie. Los dedos, la frente, el volumen de corteza, el tamaño de la cabeza en proporción del cuerpo, la bipedestación. Homo sapiens sapiens. La biología de la humanidad ha sido conformada por la cultura, que es considerablemente... Díganle esto a un psicoanalista. Se levanta y se va. Tanto en pedo. Que es considerablemente más antigua que la especie humana tal y como la conocemos. La cultura se desarrolló en la línea de los homínidos hace unos 3 millones de años. La moderna especie del hombre, Homo sapiens, se originó y alcanzó preponderancia hace unos 100.000. Bueno, esto es 1976. Es hace unos 300.000. No, hace 100.000. Hay rastros ya de Homo sapiens sapiens, pintura rupestre con símbolos de hombre, mujer, etcétera, etcétera, ya datados por carbono 14 de 300.000 años. La Nación. No. Página 12. Hallan rastros de fuego de al menos 800.000 años en un sitio arqueológico en Israel. 14 de junio 2022, 18:25, página 12, no dice de dónde lo levanta. No dice de qué diario toma. Así que no puedo decir la fuente. Léanlo, es interesantísimo. Página 12, 14 de junio 2022, 18:25. Les leo solo un párrafo. 800.000, ¿entienden que esto sería muchísimo anterior a los 300.000, que sería la fecha más larga que se le podría suponer al genotipo Homo sapiens? Seríamos, antes está Neandertal, ¿se acuerdan? Que han desaparecido. Según el equipo de investigación, la presencia de calor oculto, descubrieron un procedimiento para encontrar si se quemó o no las cosas sin que haya ceniza. O sea, en restos de huesos, antes el arqueólogo se limitaba a ver si había ceniza. Si había ceniza es que había participado de un fuego. Ahora se encontró un método que puede datar la existencia de fuego sin la observación de ceniza. Un desarrollo tecnológico de estos últimos meses. Según el equipo de investigación, la presencia de calor oculto sugiere que nuestros antiguos antepasados, 800.000 años, eran experimentadores. Experimentadores entre comillas. Si hubiesen puesto carnívoros, ¿lo hubiesen puesto entre comillas? No. ¿Herbívoros? No. ¿Polígamos? No, nadie pregunta con cuántas mujeres se acuesta. Experimentadores, uno dice, ¡opa! 800.000 años, experimenta. ¿Entienden por qué? Porque se notó que se probaba qué pasaba con esto con fuego, qué pasaba con esto con fuego. No es que aparecían cosas de la misma índole. Hay piedras quemadas, huesos de elefante, de colmillos de elefante, ostras, ¿entienden? Estaban experimentando como en los laboratorios donde el mechero de Bunsen. Lo mismo hace 800.000. ¿Entienden lo que esto significa? Que ya había actividad científico-cultural muchísimos antes que nuestro genotipo. Yo sé que no lo van a creer y que no les va a dejar huella a esto, pero sería importante para darse cuenta que si tuviésemos que aceptar pulsión libidinal y pulsión de muerte, no veo motivo para hacerlo, porque sería una reducción de toda la humanidad en 2 cajitas. Me parece una salvajada psicoanalítica
todas las mujeres envían el pene. Es una boludez total. Como idea ya es una boludez total. Todas las mujeres de toda la historia, de toda la civilización, entran en la cajita de envidia del pene. Dale. Dale. Todas las minas. Todas las minas. Esto significa que si hay pulsión de vida y pulsión de muerte, si hay envidia al pene, si hay angustia de castración, están producidos por la cultura, que es muchísimo anterior a nuestro genotipo. Me parece una idea, un descubrimiento impresionante. Cuando lo leí en Sacklin dije, no, esto no puede ser. Y esto me apareció en esta semana, apareció ayer, hoy es 15, no, 16. Antes de ayer, cuando leí, hayan rastros de fuego de al menos 800.000 años en un sitio arqueológico en Israel. La tecnología empieza ahora. ¿Entienden lo que va a pasar, no? Que esta misma tecnología se va a aplicar en otras excavaciones arqueológicas en todo el mundo. ¿Y qué va a pasar? 800.000 va a pasar a 1.000.000. Ponele la firma, porque se van a encontrar más antiguos. ¿Entienden? No hay ningún motivo para suponer que esto es... Justo el primero que encontraron era el más antiguo de todos. Si hacemos una campana, lo más razonable es suponer que hay esto por el medio, que debe haber más antiguo. Quiere decir que hace 1.000.000 de años ya había experimentación científica. Bueno, está La diosa blanca de Graves, que podrían leer, y el libro de Marija Gimbutas, que está en esta misma dirección, que también comenté en apertura. Es que soy viejísimo, eso es lo que pasa. Soy como Matusalén. Entonces comenté cosas hace 30 años, hace 35 años. Soy como Matusalén. O sea, ya las comenté antes que alguno de ustedes nazcan. No es culpa mía, que ustedes nacieron atrasados, qué sé yo, no sé. Siguiente. No solo las ideas, escribe Goethe, sino además las emociones son artefactos culturales del hombre. Esos son 4 renglones, si la anotan. No solo las ideas, escribe Goethe, sino además las emociones son artefactos culturales del hombre. Y deberían recordar aquí Yvonne de Bourdieu, que ya les comenté en una noche de apertura, la etimología de las pasiones. La etimología de las pasiones. Primero los significantes, luego la posibilidad de que existan las pasiones. Remo Bodey, Dr. Freud, los nervios del alma, o sea, marca el momento histórico en Occidente que realizó Freud, que el alma, boludez cristiana, no existe, lo que quieran, hagan lo que quieran con eso, se convirtió en algo nervioso, en nervios. Y un neurólogo como Freud lo estableció. Y por eso Schreber es un enfermo de los nervios. Schreber, Daniel Paul Schreber, ¿se acuerda? Psicótico. Pero ¿cómo presenta la autobiografía? Como un enfermo de los nervios. No tiene nada, no tiene que ir a un neuro, no tiene que atenderse con manes. No tiene nada en los nervios, ¿entienden? Pero todavía nosotros decimos, estoy muy nervioso. Y de Marcel Mauss, también deberían recordar el artículo sobre el cuerpo como el primer instrumento del hombre. El psicoanálisis lo presenta al hombre como esclavo de su cuerpo, por esa biologización de la vida del hombre. Pero Marcel Mauss presenta al cuerpo como el primer instrumento. Recién vamos por página 26. Yo termino porque ya sé que... Bueno, interrumpo yo aquí y quizás en la próxima sigo con esto y dejamos para una próxima. Dale. Incluso ustedes entonces si quieren intervenir, preguntar, objetar. Dice Ignacio Pola, desde finales del del 19 con Boas, la antropología señala la inexistencia de una esencia humana. Malinowski tiene un debate con Freud acerca de la no universalidad del Edipo. Bueno, eso. Sí. Boas, que se puede decir que es el padre fundador, lo propone así, y Malinowski es el que criticó que se puede aplicar en Polinesia las teorías del Edipo de Freud
con un ejemplo que es un gol de media cancha, que en realidad no había que ir a la Polinesia, cualquier libro de historia de Grecia y de Roma, que es el avunculado. En muchas sociedades lo que está prohibido y es el ejercicio de la ley es el hermano de la madre, no el padre. El padre es un salame, bueno, como el padre es un salame que está ahí, chupa, se emborracha por el partido. Y la estructura familiar se sostiene con el ideal y la prohibición que es el tío materno, que en latín se dice avúnculo, y esa institución es el avunculado. Sí, esto se sabe. Lo que yo estoy proponiendo junto a Sachlins es que las concepciones sobre la naturaleza y la sociedad hacen que preponderen a la visibilidad algunas ideas que se convierten en obvias y evidentes, porque todos pensamos en función de esas ideas, y otras ideas que contrarían a estas concepciones hegemónicas, que son mucho más evidentes, más razonables, más comprobables en los estudios de campo, quedan totalmente olvidadas. Así hoy se sigue leyendo plenamente Freud, y los autores que yo leo, sociólogos, antropólogos, dicen porque el psicoanálisis, y citan a Freud, porque el psicoanálisis citan a Freud. Entonces ya se ve que Lacan se está hundiendo en la nada, ni siquiera se van a publicar sus seminarios. ¿Vieron que no se publican los seminarios de Lacan? Hay 10 seminarios que no se han publicado. Ya está, a nadie le interesa leerlos, y sin embargo todos los autores siguen citando a Freud. Eso es por la preponderancia de una concepción que es darwinismo social y economía natural en su confluencia. Boas, Malinowski, ahí. Cristina. Mi pregunta es en relación a esto que presentaste, y está también articulada con la vez anterior, que yo lo escuché por la grabación porque no pude estar. Tiene que ver con el darwinismo social y la competencia que supone entre nosotros, digamos, entre la sociedad. Vos lo planteabas la otra vez como una cuestión en relación al deseo, ¿no? A que vivimos con la sensación de falta, y que, digamos, en relación al deseo, como siempre faltando algo. Entonces yo te quería preguntar si eso implica para vos tener que cuestionar o criticar el concepto de Lacan del deseo, del concepto del deseo en la obra de Lacan. Si implica eso o no, y si es así, ¿por qué sería la crítica, o en dónde uno podría cuestionar o criticar el concepto del deseo en Lacan? Sí, estoy plenamente de acuerdo. Mi impresión es que Lacan da a entender por todos lados que el deseo es universal y que es efecto de la estructura que implica la operancia universal y permanente de la falta. Y mordió el anzuelo de Occidente moderno. Muchas más sociedades, no en número de habitantes. Occidente, como dice Sachlins, euroamericano, un caso. Y después tenés miles y miles de tribus desde África, Asia, América, aborigen, que no les falta. Pero eso no es el problema. No les falta, y no les falta la falta. Porque a nosotros lo peor que nos puede pasar es que nos falte la falta. ¿Pero qué? Nada, no te interesa nada, no querés trabajar de nada, no querés estudiar nada, vas a estar todo el día echado, vas de la psicóloga al psicólogo inmediatamente con tu hijo, porque le falta el deseo. Y el deseo es lo peor que te puede faltar, porque es como el motorcito que te da el impulso a la acción social. Pero esa es una concepción de la acción social, darwinismo social, economía natural, que es la competencia maximizadora, y quizá tengamos que pensar, por ejemplo, que estamos arribando a un periodo
de la evolución de las concepciones sociales y culturales para nosotros, donde justamente se empieza a evidenciar con claridad en muchísimos casos de jóvenes que no tienen deseo. ¿Y qué vas a estudiar? No. ¿Y qué querés? No sé, pero ¿qué te gustaría hacer? Y no. Nada. Y enseguida puede ser psicosis, que esté planchado, la castración del otro. Y en realidad quizás estamos saliendo de un periodo muy vertiginoso que comenzó a finales del medioevo, que es cuando la gente se empezó a inquietar porque se introdujo en la gente de nuestra cultura y civilización la idea de que falta y que debo yo conseguirme aquello que falta, y se instaló que no puede ser que no falte. Hay un montón de civilizaciones que viven tranquilísimos, como les leía de Sachlin, para el budismo zen, ¿cuál es la cura del malestar en la cultura? Lograr que no te falte. Como Mahatma Kiwi. Me tomo garombol y me chupa un huevo. No, pero ¿y el año que viene? Y el año que viene veo. Pero ¿y si no tenés con qué? Y bueno, ya algún recurso. Sociedad de pescadores y cazadores. Ustedes se imaginan, aunque sea un escenario posible, donde no abunda todos los días la comida. No hay ni heladera ni freezer. O sea, puede haber sequía, puede haber una infección tal que las plantas con las que se alimentan ciertos animales, o el río se... ¿Entienden? Y puede no haber alimento. A pesar de ello, no hay la inquietud de que puede faltar, aunque falte. Sí, en Lacan esa diferencia no está planteada, con lo cual da a entender que su concepción estructural es eurocéntrica y posmoderna. Sí. Yo estoy ya en mi bibliorato de críticas a Lacan poniendo esta, sí, claro. Sí. Sí. No lo da a entender. Nunca dice para nosotros. Da a entender que es propio de la cadena significante y que siempre como un significante en cuanto tal no significa nada, y que entonces que un significante con otro instalan el intervalo, pero eso no tiene por qué generar sensación de falta, ni la estructura universal de que todos debemos querer algo que sea innovador, productivo. No es hacer garabatos, es pintar el cuadro de la hostia, no es tocar así la flautita. Es componer una ópera, porque si no es el pedo, ¿viste? Está todo el día con el charanguito ese. ¿A vos te parece, Mirta? Le dice el padre, este tarado, 10 años con el charanguito ese de mierda en la cama. No puede ser. Aparte no estudia charango, no progresó nada en charango. Ese charango de mierda, las uñas crecidas, es un desastre, es un desastre. Ese no es el problema, el tarado del padre, sino que toda la familia va a estar de acuerdo, que los hermanos del muchacho van a estar de acuerdo, que el psicólogo o psicóloga que lo atienda estará de acuerdo, y que todos los manuales de psicología estarán de acuerdo de que algo le pasa, porque no tiene el fuego de la ambición, que todos tenemos que tener. Y eso no se ha visto en la historia de la humanidad como algo universal, sino propio de una única civilización y cultura de los últimos 300, 400 años, y dramáticamente desde la Segunda Guerra Mundial, donde la sensación de que todo se va a la mierda ya se instaló definitivamente, aunque como nunca no se va a la mierda. ¿Vieron que sale en el diario si 4 rusos violaron a una chica? ¿Vieron que sale en el diario? Página 12 no. Está a favor de Rusia. Pero en los otros diarios que están en contra de Página 12, en contra de Rusia, hasta la Segunda Guerra Mundial, la violación de mujeres en situación de guerra, el ejército japonés, ¿vieron los japoneses de los guantes blancos que hablan bajitos? Fueron unos salvajes asesinos tremendos en la Segunda Guerra Mundial, y tuvieron un ejército de esclavas sexuales, entre 200 y 250.000 mujeres coreanas, que las llevaban arrastrando detrás de los batallones para la noche, después de la batalla, violarlas a todas, seguido durante 5 o 6 años.
¿Entienden? Es así. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que Japón, no sé, en Japón 14 días estuve, un papelito de chicle. No vi un papelito de chicle en la calle. ¿Vos lo podés creer? Y el otro le dice, el otro borracho del bar le dice, es una cultura milenaria. Es una cultura milenaria. Y los chinos, una cultura milenaria. Pero hace 40 años fueron uno de los ejércitos más atroces unidos a las fuerzas de Franco, Mussolini, Hitler, en una de las situaciones más tremendas de la historia de la humanidad. Pero hizo así y ahora es pipí, cucú, no te. En Alemania no sabés, nadie habla en voz alta. 14 días no escuché que nadie levante la voz. Eso habla de la esencia de los alemanes, ¿entienden? Que ya volvimos a una teoría bastante nazi, que es la teoría de que es la esencia de los alemanes. Esa teoría de la esencia, que es la del goce, pulsión de vida, pulsión de muerte, es una teoría que es obvia e intuitiva para nosotros. El problema es que sea obvia e intuitiva, porque teorías delirantes está lleno de teorías delirantes. El asunto es por qué una teoría se impone de tal manera que todo el mundo la comparte, como en las monedas gastadas de Mallarmé, y nadie dice, pará, ¿qué es esto? ¿Qué es esta chapita que me estás dando? ¿Por qué habría pulsión de vida y pulsión de muerte para toda la humanidad, para todos? ¿Ustedes lo discutieron cuando lo leyeron por primera vez en Freud? No. Sí. Chapó. Qué grande este Sigmund, ¿eh? Mirá. Nos pareció obvio y evidente. El asunto es qué estructuración de ideas, qué campo de ideas habitamos, tal que esas ideas resultan evidentes. Podrían ser que esas se tengan el origen del síntoma. ¿Entienden? Que esas sean las que tengan el origen del síntoma. Si no estamos preparados para criticarlas, puede ser que no tengamos herramientas para operar con el síntoma. Mariana. Adriana. Más fuerte porque el volumen. Eso no anda, ¿eh? Hacerle. A ver ahora. No. Se agotó la. Bueno. Sí, no, porque la gente que está viendo por internet no se escucha. ¿A dónde me pongo? Acá. La crítica a Lacan, que me parece genial, me parece que algo hay que escribir de esto, me parece buenísima la pregunta, y aparte que se lo psicopatologiza, y es terrible, o sea, es patológico no desear esa forma de deseo, como, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que la pandemia, como parate, como que algo se paró, ¿no? Esto de que no hay deseo, o los jóvenes, o como que produjo un corte también en relación a eso. Se me ocurre. Y quiero decir otra cosa más, que mientras vos hablabas, yo decía, yo quiero hacer un cuadro Freud, Sachlins, Edelstein. Ya. Claro, como que tomar conceptos de Freud, de Sachlin y de Edelstein y ponerlos ahí para poder volver a pensarlo, ¿no? Hay que ponerlo. Eso. Bueno, está bien. Pero... Cuando uno dice la pandemia produjo un corte, lo primero que hay que pensar, a mi entender al respecto, no tenemos perspectiva para hacer nada de eso. Hay que dejar pasar muchos más años, estudiar muchos más casos, lograr una perspectiva más amplia. Otro de los vicios de la modernidad o de la posmodernidad es que los análisis históricos son de este año. 2 años para atrás. Biografía de futbolistas de 23 años.
Vos decís, pero si todavía 23 años tiene, ya se ve la biografía, no sé, la biopic, no sé. Con lo cual, hablar de la pandemia es un riesgo enorme, porque no hay perspectiva. Incluso no hay perspectiva de cómo atacó en Japón, cómo atacó las costumbres en Estados Unidos, cómo las atacó en el mundo árabe, cómo las atacó en África. Quizás en África hizo para acá y surgió el deseo, y quizás en Asia hizo para allá. Lo mejor sobre eso es no andar predicando tanto sobre el mundo, nunca será igual, todo lo Agamben y todos los que salieron a hablar ipso pucho de algo que ni siquiera sabíamos lo que era, y ya se estaba diagnosticando los efectos que ya iba a dejar para siempre. Una ridiculez. O sea que la pandemia no sabemos lo que es todavía. Y lo mejor es quedarse como los científicos, no sabemos. Volverán olas peor, no sabemos. Lo mejor es, no sabemos, estamos estudiando, no es que no sabemos y nos desinteresamos, pero porque pudo traer un corte, pero que haya empujado para un lado o para otro, e incluso para un lado imprevisto porque resulta novedoso, y todavía ni siquiera lo podemos diagnosticar porque no hemos podido establecer la diferencia. Así que me da la impresión que hablar del corte de la pandemia es una hipótesis de trabajo, pero que ni siquiera tiene la casuística. No sabemos de qué hablamos hasta seguramente varios años más, y comparando estudios de diversas disciplinas, de distintas sociedades, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, japoneses, chinos, árabes, africanos, tutsis, hutus, todo lo mismo. No sabemos. Y sí, Lacan tiene que ya empezar a sufrir los efectos de lecturas serias que indiquen al menos los puntos ciegos de Lacan, o sea, aquello que no pudo ver, que como corresponde a la historia de cualquier disciplina, orientación científica, en vez de andar defendiéndolo y tapándolo, no, pero sin embargo, una vez en una conferencia dijo, no sé, quizás sí. Entonces una vez, como hablan los psicoanalistas, ¿vieron? Que defienden a Freud y a Lacan a capa y espada de cualquier crítica. Lo que nosotros tenemos que establecer es, fundamentalmente, aprovechando de estos aportes de otras disciplinas, viendo primero lo que no pudo ver, porque le resultaba que no requería explicación. Obvio que el deseo que tenemos todos, eso le pasó. Y habría que caer sobre todos los obvios. Ese, hasta donde llega mi lectura, y ahora estamos todos advertidos de que lo que leamos de Lacan, vamos a ver qué dice desde este lado respecto del deseo, pero me da la impresión que nunca lo asoció a una época de una sociedad y cultura solamente. Sachlin para eso es la era de la economía de la edad de piedra, es espectacular. Mariana. Dos. Rodrigo Merino dice, ¿cuál es el lugar que ocupa el concepto de plus de goce en este abordaje de la economía desde el psicoanálisis? Y Antígona dice, ¿y cómo se interpreta la acotación que hace Lacan a sujeto de la ciencia? ¿La segunda cómo es? ¿Y cómo se interpreta la acotación que hace Lacan a sujeto de la ciencia? Esa pasó. Como en las competencias de los chicos para el viaje a Bariloche, esa pasó, la siguiente. Y la primera, bueno, esa sí no se la tragó Lacan, esa sí. El lacanismo sí se la tragó entero, anzuelo, pescado, línea, caña, pescador, todo. Plus de gozar es que todos queremos más gozar más. Como cualquiera, como todos que queremos ganar más de todo lo que hacemos porque queremos más, plus, todos queremos más. Y Lacan dijo que no hay que perder de vista, leí la cita sobre valor en estas reuniones. ¿Se acuerdan que Lacan decía que la equivalencia de valor tenía que ser de dos cosas dispares? Hay que estar advertidos, son autores. Es como jugar al tenis contra Nadal. No va a ser 6-0, 6-0.
Va a ser 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 6-0, 6-0. O sea, no vas a hacerle un puto... Ahí sí, porque Lacan dijo siempre, no es un problema de Lacan, ese es del lacanismo, que el plus de gozar es la introducción de un menos, no de un más. Con eso no hay problema. Eso no hay problema. Efectivamente, quien hace la pregunta, Rodrigo, ha leído plus de gozar como se lee, obviamente, en el lacanismo, que plus de gozar, que todos queremos gozar más. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos queremos satisfacernos más. A veces nos neurotizamos o nos psicotizamos porque satisfacernos más de un lado se pelea contra satisfacernos más del otro. ¿Se acuerdan los conflictos intrapsíquicos de Freud? Lo que quiere más el super yo se pelea con lo que quiere más el ello. Entonces hay un conflicto neurótico porque queremos cogernos a todas, pero el super yo nos dice, no, pará, y la monogamia es un asco. Entonces ahí se produce un cruce que produce neurosis. Pero Freud nunca objeta que incluso yo, super yo y ello, todos quieren más. Más de eso. ¿Y eso qué es? Y ganancias, beneficios, gozar. Cosa que como idea es, ¿dónde se ve eso? ¿Dónde se ve eso? Y no se ve en ningún lado, es consecuencia de la aplicación de una economía natural al darwinismo social y suponer que la naturaleza funciona así, porque la naturaleza tampoco funciona así. El otro día leí un artículo sobre las películas de prisiones, de cárceles en Estados Unidos. ¿Vieron lo que son las películas de cárceles de Estados Unidos? Uno dice, suerte que no fui en cana porque te comen como pirañas. Y dicen que no, que es un invento de las películas. Que las cárceles son muchísimo más armónicas, que se arman grupos sociales, que no están todo el tiempo los negros contra los mexicanos, contra los nazis. ¿Vieron? El grupo de nazis, tienen el pelo cortado, rubios, los negros que tienen unos músculos que son gigantes, y los mexicanos que están todos tatuados. ¿Vieron el patio de la cárcel? De toda la cárcel, todas las películas yankee. Pues nosotros nos criamos no en Sachlen, sino en Hollywood. Dicen que no, que tampoco es eso. Entiendan que Homo lupus homini tampoco es en la cárcel. Vieron que en la cárcel sí, y ahí reina el más fuerte, y entonces los grupos más poderosos revientan a los menos poderosos. No, tampoco ahí es hegemónico, universal y obvio. Que para nosotros es hegemónico, universal y obvio. Tampoco, no es así. Obviamente que no les estoy recomendando que se pasen un periodo de vuestra vida en una cárcel norteamericana. ¿Saben que Estados Unidos tiene el 1% de la población presa? 1%. Si son 250 millones los norteamericanos, tienen 2,5 millones de tipos presos. Nosotros no vamos a tener ni el 10% de eso. Veo que la gente reclama más cárcel, tiene que ir más preso, más preso. No resulta mucho el más preso, más preso, más preso, más preso, más preso. Tiene el 1% de la población presa. O latinos. No, también danos un lugarcito a nosotros. Sudacas también. Sí, por supuesto. Y las penas de muerte son 90% para afrodescendientes y 10% para mismos crímenes. Para mismos crímenes, porque si los blancos... Por mismo crimen, o sea, si un negro y un blanco hacen un crimen horroroso juntos, al negro le dan pena de muerte y al blanco le dan 20 años. Ni siquiera pena de muerte. ¿Sí? Es así. Es así. Son mitos. Son mitos. Y el psicoanálisis no es más que mitos. Bueno, está muy avanzada la hora. Gracias. El 7, seguimos un poquito más con este texto de este autor y pasamos al siguiente. ¿Cómo? No es fácil, porque yo lo preparé, lo estudié muchísimo, y ustedes vienen de sopetón, se encuentran de frío con esto todo junto y es un masazo. Pero bueno, ya les dije, es para que lo lean después. No hay otra forma.